Pero impacto social es que filantropía, es dedicarnos a salvarle la vida al planeta y a las personas. Diaco, en los últimos 2 años, ha disminuido 15% de la necesidad de energía para producir el acero. Durante todo ese proceso de transformación del acero, ¿en qué etapa están ustedes con todo lo que tiene que ver con transición energética y este consumo y el consumo hídrico? Porque asumo que esta producción implica un consumo importante, no sé si en agua, pero energético sí. Tenemos la conciencia y ya estamos bastante fuertes, bien posicionados para los temas del sector, pero já estamos trabalhando em como vamos impactar e como vamos dar condições para que a cadena, todo o sector de construção, já esteja em condições de sacar cada vez más edificaciones sostenibles. Soy Mariana García Herrera, consultora en sostenibilidad y fundadora de ALA5. Y hoy te doy la bienvenida a ESG Stories, un canal que busca promover las acciones corporativas alrededor de la sostenibilidad de la voz de sus principales líderes. Bienvenidos. Y nos fuimos con un nuevo capítulo de ESG Stories, donde buscamos contar historias alrededor de la sostenibilidad, pero de una manera muy práctica y muy sencilla. Sostenibilidad para dummies, como lo llamo yo, en el cual queremos compartirles las acciones y todas las estrategias que están utilizando las compañías de todos los sectores económicos alrededor de la sostenibilidad. Las sorpresas que muchas veces desconocemos alrededor de qué están haciendo las empresas. Y hoy tengo un invitado inusual, porque tal vez para ustedes el nombre no será tan común, pero pues hoy nos vamos a encargar de que esto se vuelva popular. Entonces, hoy tengo al director de país de la compañía que se llama Diaco. Diaco es una compañía cuyo objeto de negocio es la siderúrgica. Son una siderúrgica realmente, no es un objeto de negocio. Son una siderúrgica, pero pues creo que la mejor persona para contar eso es nuestro director de país que se llama Mauro de Castro. Mauro, bienvenido. Muchas gracias por la invitación y podemos tener este espacio aquí de contar a todos qué hacemos en Colombia y cómo lo hacemos. Como se dan cuenta, Mauro no lo identifico si es pastuso o boyacense, pero como pueden notar en su acento, él es muy colombiano, pero muy colombiano. Entonces, pues nada, la idea es hoy conocer un poco de lo que hace Diaco. Mauro, que nos cuentes un poco qué hace Diaco, dónde están ubicados y hace cuánto están en Colombia. Okay. Listo. Bueno, Diaco es una compañía de producción de acero, ¿sí? Nosotros estamos presentes en toda Colombia, ¿sí? Pero nuestra principal planta de producción está en Boyacá, en Tuta, ¿sí? Ahí producimos acero y tenemos por toda Colombia otras instalaciones, ¿sí? De transformación de acero en productos para la construcción civil. También tenemos centros de reciclaje en todo el país y vamos a hablar un poquito más de qué nos sirve estos centros de reciclaje y cómo trabajamos esto para sacar el mejor acero de Colombia. Mauro, actualmente la sostenibilidad es más que una tendencia que mucha gente lo ve desde esa línea. La sostenibilidad es hoy relevante, ¿sí? Las compañías se han visto, algunas lo hacen de manera propositiva, algunas otras lo hacen de manera obligatoria, algunas otras lo hacen sin conocimiento del por qué lo hacen. En este caso hay algunas compañías o algunos sectores que han venido haciendo acciones técnicas u operativas que hoy en día les da una ventaja frente al mercado que en lo que se refiere a sostenibilidad. Entiendo que, como lo acabas de aclarar, ustedes transforman el acero. Sin embargo, mi propósito y la razón principal por la cual yo los invité es porque entiendo que ustedes tienen un proceso de economía circular bastante interesante, que muchas compañías de los sectores de la industria todavía están, yo lo digo en párvulos, porque hay compañías que quieren hacerlo, pero como que no saben por dónde, porque lo ven muy costoso, porque lo ven que no funciona, porque lo ven no lo ven como una oportunidad de negocio, porque al final todavía estamos intentando entender en Colombia, que todavía estamos en una etapa muy, muy verde, digámoslo así, muy chiquitita, que la sostenibilidad puede ser rentable, que la sostenibilidad la puedes adaptar a tu modelo de negocio y puede ser un valor agregado que te va a permitir posicionarte en un sector. Entonces, en este caso, quisiera que nos contaras un poco acerca de todos esos procesos y estrategias innovadoras, lo diría yo,
en donde ustedes han aprendido a cómo aprovechar al máximo lo que hacen. Con mucho gusto. Entonces, Mariana, Diaco, nosotros nos reconocemos como una empresa de economía circular. Voy a anticipar un dato, pero 98% de nuestras materias primas tiene origen certificada de fuentes reciclables, ¿sí? El acero se puede producir de dos maneras en el mundo. Hay dos rutas que se puede sacar el acero. Una ruta es a través de la minería, donde hay un proceso de transformación de la minería en un alto horno o otros procesos más sostenibles. Y hay otra ruta que es la reciclaje de la chatarra ferrosa. Entonces, nosotros estamos enfocados, nuestra producción totalmente enfocada en la reciclaje de la chatarra, ¿ok? Para que tú tengas algunos números. En Colombia, hoy se genera alrededor de 12 millones de toneladas de residuos, de los cuales unos 10%, 1,2 millones, son chatarra ferrosa, de las cuales nosotros reciclamos 360.000 toneladas, o sea, unos 3% de todos los residuos que se generan en el país. Estos son datos del Ministerio de Ambiente y de 2023. Entonces, para nosotros, el tema de sostenibilidad es un pilar estratégico. La economía circular, de hecho, hace parte de nuestra estrategia de negocios, ¿sí? Entonces, Diaco tiene como uno de los objetivos estratégicos ser un referente en ESG y que, la verdad, todo lo que hacemos en nuestros procesos, de alguna manera, esté aportando a la economía circular de manera sostenible. No solamente hablando de temas ambientales, sino también de temas sociales, de inclusión. Todos estos temas para nosotros componen lo que llamamos de sostenibilidad. Entonces, el hecho de tener 98% de nuestra materia prima de origen reciclada nos hace creer que este es un camino y es un tema supremamente importante en la compañía, ¿sí? Entonces, nosotros hemos invertido y desarrollado sistemas y procesos de producción cada vez más eficientes, teniendo como referencias números internacionales. Y Diaco, de hecho, se ha convertido en una siderúrgica que tiene números de referencias importantes para el mundo, como referencia de muchos temas ambientales y también sociales, ¿sí? Yo creo que así creemos que para el futuro, cada vez más, Diaco debe seguir creyendo e invirtiendo más en temas de sostenibilidad. Mauro, una consulta. En esto sí es conocimiento o cultura general, como decimos aquí en Colombia, y es cuando tú hablas de acero ferroso, ¿a qué te refieres? ¿Cuál es la característica del acero cuando es ferroso? Porque entiendo que no lo tomas todo, entonces por eso me quedo hablando yo, ok, ¿qué es acero ferroso? Sí, no, la gente siempre puede confundir que es hierro, que es acero, ¿sí? Pero ese es un tema de composición química. De una manera bastante sencilla, nosotros podemos encontrar el hierro, ¿sí? Y podemos encontrar el acero. La diferencia es un tema de composición química. El acero es un producto más que se permite moldar y tener aplicaciones muy distintas del hierro, que tiene características que no nos permiten, por ejemplo, moldearlo en formatos que tenemos hoy, por ejemplo, como una nevera, un alambre. Eso no es posible con hierro. Hay que pasar por un proceso de refino, de composición química, para obtener un material que sea más maleable y utilizable para los fines que conocemos hoy en día, ¿sí? Hay algo que ha tomado mucha relevancia hoy día y son las cadenas de abastecimiento, ¿sí? O Sí. la cadena de valor. Entiendo un poco, o nos hablabas de la importancia de la economía circular y que alrededor de eso hay unos stakeholders o unos grupos de interés que alimentan este proceso. A veces las empresas dicen, pero cuando hablamos de impacto social,
no logramos dimensionar ese impacto hacia dónde va, ¿no? Las empresas a veces dicen, pero impacto social es que filantropía, es dedicarnos a salvarle la vida al planeta y a las personas, porque a veces obviamente la postura del accionista, y lo entiendo, es un tema de dime cuánto dinero me aporta Ok. esto y desde ahí yo te digo como hacia dónde nos vamos. Entonces, como que nos contaras un poco en ese impacto social que ustedes han hecho y en esa cadena de abastecimiento, ¿cómo logras tú centralizar todo tu propósito Ok. alrededor de estos terceros? Mariana, ¿tú tienes idea de cuántas familias en Colombia viven de reciclaje? Sé que es algo loco porque yo hoy día no te sé dar la respuesta, ahí se como dicen, me Sí, corchaste en esa. Sí creo que el trabajo del reciclador es un trabajo muy difícil antes de responderte esa sí, pregunta y quisiera obviamente que tú me corroboraras eso, pero yo lo que he visto siempre es el reciclador base, que es el que me sí, recoge en el edificio y llega a la administración y le entrega así todo lo es. que nosotros En- tenemos. Entonces le cuento un poco de cómo funciona toda esta dinámica y cuántas familias están realmente trabajando en esto, ¿no? Nosotros estimamos algo alrededor de 15.000 familias en Colombia trabajando en reciclaje, ¿sí? Y de alguma maneira, por lo que comentei, como dependemos tanto deste insumo que para muita gente parece uma basura, um resíduo, isso é um material supremamente valioso, porque se pode reciclar el acero infinitas vezes. E nós outros, de alguma maneira, aportamos a los ingressos dessas famílias que dependem disto. Como operamos em Colômbia? Nós em Colômbia temos 9 centros de reciclagem e um centro de reciclagem mais grande em nossa planta em Tuta. As grandes cidades de Colômbia que podem generar toda esta chatarra ferrosa, nós acopiamos, aí mesmo nós processamos esta chatarra de maneira industrial, que seria processar uma chatarra. Era fazer uma compactação e um processo de limpeza, porque sempre que recebemos chatarra, sempre vem madeiras, plásticos, uma quantidade de outros materiais que quando alguém dispõe uma neveira, por exemplo, aí temos espumas, temos uma quantidade de outros materiais que toca a nós outros também a ser el reciclar e dar destinação adequada a cada um destes materiais. Então, em nossos centros de reciclagem, recebemos essas chatarras de las zonas que se generam, onde se generam, e aí um dado importante, la chatarra de Colômbia, uns 60, 70% viene de obsolescência. Ou seja, são materiais que não têm mais utilização e nós de alguma maneira los sacamos. Apenas por aí, uns 15 a 20% é indústria ou, depende do momento econômico, pode ser reciclagem de veículos, sim? Que é outra categoria importante de conhecer como funciona. Pero por ser uma chatarra de origem de obsolescência, sempre vem muito mesclada com outros materiais. Então, nossos centros de reciclagem, nós recebemos, compactamos, limpiamos um pouco esta chatarra e enviamos a nossa planta em Tuta para completar o processo de industrialização dessa chatarra para a utilização de nosso processo. Em nossos acópios, já aí nós já interactuamos com provedores muito pequenos, estas famílias que diretamente podem levar a chatarra e vender a nós outros. E aí um processo supremamente importante em que Diaco hace, creio que em Colômbia solamente Diaco hace isto, que é um processo também de inspecção desta chatarra. Muitas vezes as pessoas querem inspecionar uma chatarra. Por exemplo, muitas vezes pode passar de temas radioativos. E já encontramos, por exemplo, equipos médicos que vêm com fontes de radioatividade, que chegam a nós e em todos os nossos centros de reciclagem, 100% da chatarra é inspecionado em portais onde se detecta radioatividade. E se aí se detecta algo, bloqueamos a carga, investigamos até encontrar a fonte, la sacamos e damos a destinação adequada. Em nossa planta em Tuta, uma vez mais, temos 4 pontos de inspecção da chatarra. Imagínate se produzimos uma varilla que vai a um edifício, uma casa,
e sigue emitindo radioactividade. Então, é um tema que para nós hace parte de la construção de um material sustentável que garantiza a saúde das pessoas, garantizar que isso não passe. E já temos casos importantes em el mundo de contaminação de la chatarra por fuentes radioactivas. Então, é um trabalho importante que se hace desde os centros de reciclagem hasta nossa planta. E nós temos em Colômbia 3 unidades de reciclagem de veículos, desintegração veicular. Um veículo, por exemplo, nós reciclamos hoje em aliança com outros grupos de recicladores específicos de vidros, de plásticos, de materiais que não interessam a nós, mas eles sabem como dar destinação adequada a estes materiais. Mas imagínate que um veículo, nós podemos fazer reciclagem de quase 92%. Hoje solamente não temos solução para as telas, mas os vidros, os fluidos, os não ferrosos como alumínio, os plásticos, as espumas, todo isto já temos aliança com outros recicladores, grupos de recicladores que se alimentam e dependem destes ingressos, não? Trabalhamos em conjunto, dando destinação adequada e fomentando a economia circular. E, finalmente, nós trabalhamos com as grandes indústrias, por exemplo, Ecopetrol, 100% de la chatarra que se genera desde Ecopetrol, que são tuberias, são materiais que podem estar contaminados com temas de radioatividade por la característica de exploração de petróleo. Também garantizamos todo o processo de inspecção, de que a chatarra tenha uma destinação adequada. Então, trabalhamos de distintas maneiras, conectando as cadenas de reciclagem. E quando chega em Tuta, que é nossa planta principal, temos também aí um equipo que nós chamamos de uma fragmentadora, onde toda a chatarra que não passa por nossos centros de reciclagem, mas vai direto a Tuta. Em Tuta, nós passamos essa chatarra em uma fragmentadora, onde industrializamos a chatarra e limpiamos a chatarra completamente, separando o que é plástico, o que é espuma, o que é vidro, o que é madeira. E para cada destes materiais, damos a destinação adequada em los distintos, nos distintos recicladores que trabalham com isto. Pero esto estou falando solamente de la chatarra, porque a chatarra é o principal insumo para produzir o acero. Sim. Pero quando se produz o acero, também se generam outros resíduos, ¿sí? Como o mais conhecido dentro de las siderúrgicas é a escória, as escórias de acero, as escórias negras, as escórias blancas, que são coprodutos que se generam na produção do acero. Cuando llamas escoria es que como el sobrante de la ¿Te producción. acuerdas que hablamos que la diferencia entre hierro y acero es que tenemos que hacer un refino en la composición química? Aquí es O igual. sea, en ese proceso de hacer un refino para obtener el acero, lo que nosotros limpiamos, esto se concentra en una escoria, que es un componente que es toda la basura, por así decir, las tierras que están mezcladas con el hierro. La escória es con todo el contaminante que tenía en el acero, en la chatarra, que se genera por el proceso de producción. Entonces, estas escórias, que puede parecer una basura también, nosotros, en alianza con universidades, la UPTC y otras, identificamos maneiras de dar destinação adequada a isto. Imagínate que Diaco, estes são números del ano passado, 2023, nós tivemos um indicador que se chama Índice de Aproveitamento de Resíduos, ou seja, todos que se generamos de resíduos em la planta, nós medimos, pesamos, conhecemos, nós medimos que tanto nós volvemos à economia circular ou tivemos que de alguma maneira almacenar estes materiais. Nossos índices de 2023 chegaram a 143%. Pero como assim? É que además de dar destinação adequada a lo que producimos, já tratamos uns 43% do que teníamos em inventários passivos ambientais, por assim dizer, pero já tratamos isto. E temos uma meta de, em 3 anos, termos zero histórico de materiais resíduos de produções passadas.
Então, em 3 anos, nossa planta em Tuta vai estar completamente limpa de tudo que já se produziu em el passado. E voltando a los coprodutos, então, com essas alianças e com muito conhecimento de nossa gente, nós desenvolvemos materiais que se podem reutilizar na construção. Pisos, adoquines, bloques. Nossa planta tuta, se tu te das conta em uma visita já, passando por la carretera, tu vas a ver que a planta está toda com bloques ao redor. Estes são materiais que nós produzimos aí. E o mais interessante, são materiais que nós atribuímos a eles uma grande ventaja, que são carbono neto zero, porque todas as emissões de CO2 para produzir el acero, ¿sí? Nós cargamos em la medição de quanto nosso acero emite de CO2. E estes coprodutos não têm carbono associado a eles, porque já cargamos em la produção del acero. Então, estes materiais são reaproveitados em muitas situações e mostra como nós tratamos não somente os resíduos da industrialização da chatarra, sino também os resíduos da produção do acero. ¿Okay? E claro, em aliança com muitas cadenas de recicladores que temos em el país. ¿Sí? Então, esse é nosso processo, é um processo bastante bonito. E aqui quisiera comentar um programa que temos que aún conectado com os recicladores, não? É um programa que muito bonito, me enorgulhece muito participar dos eventos que temos aí, que é um programa que chamamos Gestionando e Reciclando. Esse é um programa que hicimos em aliança com a Universidade Central, onde desenvolvemos um programa de capacitação para recicladores. Imagínate que bonito, não? E este grupo de pessoas são pessoas que não, muitas vezes não tiveram a oportunidade de ter os conhecimentos de administração, de contabilidade, de como manejar uma empresa, temas fiscais, de impostos, como tratar o material de maneira adequada, como melhorar a gestão interna. Então, armamos um programa de capacitação a nível de diplomado, onde os recicladores aprendem na Universidade Central, com os maestros allá, como gestionar melhor seu negócio. E ao final de um período, nós certificamos estas pessoas e já hemos trabalhado com grupos de recicladores. Creio que já formamos aí mais de 250 grupos de recicladores, pessoas. E este ano lançamos uma modalidade virtual para poder alcançar mais recicladores dentro do país. Então, isso também, de alguma maneira, conecta todos os nossos esforços de fazer com que a economia circular e cada vez mais os processos de produção que nós manejamos estejam conectados com a economia circular dentro de um processo de construção cada vez mais sustentável. Sim? Mauro, hay un tema ahí que yo sé que muchos van a preguntarme, porque sé que lo preguntan, y es, durante todo ese proceso de transformación del acero, ¿en qué etapa están ustedes con todo lo que tiene que ver con transición energética y este consumo y el consumo hídrico? Porque asumo que esta producción implica un consumo importante, no sé si en agua, pero energético sí, Sim, estoy claro. segura. Mariana, hoje se habla muito, quando falamos de sustentabilidade, o principal indicador que queremos entender é que tanto estamos emitindo de CO2, gás de efeito invernadeiro, sim? E as métricas que temos hoje são métricas que estão basadas em três pilares importantes: as emissões diretas, essas que são visíveis quando tu passa por uma planta, está mirando a emissão direta de um CO2. Temos as emissões indiretas, sim, e temos o tema de eficiência energética. Então, claro, a energia necessária para produzir o acero é uma energia que de alguma maneira também emite o CO2. E nós hoje alcançamos, estes são dados de Alacero. Alacero é
es un gremio que reúne todos los siderúrgicos de América Latina, ¿ok? Y ahí en este gremio nosotros compartimos métricas, números y datos de nuestras producciones. Y datos de Alacero nos muestran de 2023, muestran que Diaco es la segunda siderúrgica de América Latina con menos emisiones de CO2. ¿Sí? Hoy emitimos cercano de 0,25 toneladas de CO2 para cada tonelada de acero producida. Para que tu tenhas uma ideia, Diaco 0,25, números globais ao redor de 2,2, ¿sí? Okay. O sea, casi 9 veces menos que el promedio global, ¿sí? ¿Y cómo nosotros logramos esto? Claro, tenemos una gran ventaja en Colombia que la energía es una energía, una matriz energética bastante limpia, basada en energía hidráulica, ¿sí? Entonces es una gran ventaja, pero desde ahí nosotros desarrollamos muchos programas de eficiencia energética interna. Entonces, si tú te das cuenta que Diaco en los últimos 2 años ha disminuido un 15% de la necesidad de energía para producir el acero. Entonces, hay otros programas e inversiones por detrás de esto. Nosotros sumamos casi 9 millones de dólares de inversiones en temas de eficiencia energética, ¿sí? Y ahorita mismo estamos proponiendo y debemos aprobar una nueva inversión de un parque solar que va a suministrar casi 17% de la energía de nuestra planta, con una inversión cercana a 20 millones de dólares para construir un parque solar de casi 20 megavatios de potencia. Entonces son temas que trabajamos en la compañía buscando cada vez más ser referentes en temas de eficiencia energética. Nosotros implementamos hace 2 años un sistema de compensación de energía, o sea, es el aprovechamiento máximo de la energía, sin tener desperdicios en la energía, la potencia que llega en nuestra planta. Entonces, implementamos este sistema, un sistema que nos costó casi 6 millones de dólares, y hoy somos la primera siderúrgica que casi no tenemos que pagar por la compensación de energía que se desperdicia, que se pierde. Porque ustedes nos aseguran el no De desperdicio. alguna manera, nosotros compensamos esto con la tecnología que está por detrás de estos equipos. Entonces, hay muchos esfuerzos para cada vez más tener una eficiencia energética. Por ejemplo, el hecho de limpiar la chatarra en una fragmentadora, una vez que tú sacas toda la basura, la chatarra, las espumas, madera, claro, si tú no limpias la chatarra, esto consume más energía en el proceso de producción del acero. Entonces, todo esto suma, todo esto, la participación de las personas, la conciencia de la gente, todo esto suma en un proceso de obtener el menor consumo de energía por tonelada de acero que producimos. Lo que interpreto es que dentro de la cadena de reciclaje como tal, ustedes van desde el gestor, pero también van al reciclador base, es lo que te entiendo, o lo hacen a través de asociaciones de recicladores. Los dos. Los dos. Entonces te pregunto una cosa es, ¿cómo lograr? Te cuento un poquito la historia de Postobón. Postobón estuvo acá, la compañía de bebidas gaseosas. Ellos también tienen un proceso interesante alrededor de la resina con los recicladores y están arrancando ese proceso net específicamente en Medellín. Pero más allá de eso, lo que te quiero preguntar es, ¿cómo logras reducir la posibilidad de corrupción, digámoslo así, a través de toda esta cadena donde al final, hoy en día lo que todo el mundo piensa es, el que más sufre es el reciclador base, el que recoge las canecas de los edificios? Y hoy en día siento que parte de todas estas acciones que están desarrollando las compañías buscan también beneficiar un poco más a esta persona que se esfuerza, pues es el que más se esfuerza, digo yo, se esfuerza en el sentido del desgaste físico, y pues es muy, muy mal pago por ese esfuerzo. ¿Cómo consiguen ustedes minimizar un poco ese impacto? Porque yo sé que no es fácil y decir que pues ya lo tengo resuelto, yo sé Sí. que no, pero sí entiendo que así como ustedes hacen una verificación, una vigilancia de ese material cuando llega a nivel físico y técnico, ¿cómo lo manejas también con toda esa cantidad de gestores que hay en el camino que muchas veces
se sobrepasan a estas personas que al final, pues, tienen un alcance chiquitico de acuerdo a sus condiciones, ¿no? No Sí, pueden llegar a claro. más. No, lamentablemente Colômbia é um país deficitário em chatarra. O sea, nosotros aquí tenemos, sumando toda la capacidad de producción que tiene en el país, nosotros tenemos mucho más capacidad de producción de que disponibilidad de la chatarra. Esto hace con que el mercado sea realmente muy, muy, ¿cómo se puede decir? Bastante activo Ujú. y hay una pelea fuerte ahí por la chatarra, ¿no? Entonces, claro, Diaco trabaja con los más altos estándares de compliance en estos temas. Entonces, conocer la origen de la chatarra, ¿sí? Conocer los proveedores. Nosotros tenemos registro y cadastro de todos los proveedores. Tenemos una relación de largo plazo con todos estos recicladores. Y claro, como te mencioné, nosotros tratamos de en los centros de acopio, que son 9 en Colombia, ahí tenemos una política de garantizar que todo el proceso sea hecho de manera ética y que todo sea cumplido. Pero claro, los pequeños también venden a chatarreros que venden a nosotros. Entonces, nosotros ahí tenemos políticas distintas con los que son más grandes, ¿sí? Y ahí nos certificamos también de cómo manejan la situación y de cómo se garantiza que todo el proceso se pase de manera adecuada, ¿sí? Entonces, no es un tema fácil, no es un tema sencillo. Seguramente hay situaciones desafortunadamente que pasan, pero veo que cada vez más con estos procesos de capacitación, de cada vez más nuestra fuerza de compras está concientizando y trabajando más cercano a esta gente, valorando el trabajo que hacen. Creo que cada vez más vamos mejorando y de alguna manera tratando de manera más adecuada a toda la cadena, ¿sí? Que es una cadena que para nosotros es vital para nuestro negocio. Entonces creo que por ahí vamos, ¿sabe? Mauro de Castro, eres el country manager para Colombia de Diaco. Claramente eres brasilero. Sí. ¿Qué más nos puedes contar de Mauro de Castro? ¿Hace cuánto llegaste a Colombia? Es como conocer un poco esa parte de la persona, del ser humano que hay Ok. detrás de ese liderazgo. Bueno, gracias por preguntar. Yo trabajo en siderurgia más de 25 años. Estaba en Gerdau, una siderúrgica brasileira bastante conocida en las Américas. Diaco es una compañía que nació en Colombia, ¿sí? Hace más de 60 años y ha pasado por muchos cambios de accionarios, ¿no? Y Gerdau en algún momento era 100% dueña de la compañía. E por aí em 2017 hicimos uma joint venture com o Grupo Inicia, que hoje é 100% dueña de Diaco. Pero eu llego em Diaco em 2000, hace 2 anos. Llego em Colômbia para trabalhar em la joint venture e ano passado nós outros, Gerdau vendeu sua participação à Inicia e eu me quedo como country manager. Então, chego acá com minha família, sou casado, tenho um filho de 16 anos, Davi. Llegamos acá hace 2 años y hemos aprendido muchas cosas de la cultura colombiana, hemos aprovechado mucho las cosas súper chéveres que hemos encontrado por acá. Y a mí me encanta trabajar acá, me encanta la gente, me encanta trabajar en Diaco, la gente tiene una pasión por el tema de acero impresionante. Diaco tiene una historia muy bonita y soy muy contento acá. ¿Sí? Estoy aprendiendo bastante y cada vez más creo que construyendo alianzas que van a traer para Diaco y para Colombia referentes importantes, no solamente en la producción del acero, pero sino también influenciando para que cada vez más la sostenibilidad sea un tema prioritario en nuestras decisiones. ¿Cómo has podido reemplazar el carnaval de Río contra el de, te toca el de Barranquilla o no sé, para poder... A mí me encanta más las montañas, ¿Sí? ¿sí? Yo,
yo soy, una de las cosas que más me encanta hacer es bicicleta, Ok. montañas. Y cuando llegué acá y veo la cordillera ahí, uy, Perfecta para ti, o sea. es mucho mejor que la playa. A mí me encanta más y me encanta el clima de Bogotá, más frío. Entonces, soy muy feliz acá. Pues creo que ya el hecho que utilizas la palabra contento, que eso es un término muy colombiano para todos, Ya estoy amañado. total, totalmente. Te quiero hacer las últimas dos preguntas. Como líder, ¿qué metas esperas conseguir a 2030? Que es uno de los deadline que tenemos actualmente, 2030 y 2050. Pero a 2030, ¿cuál es parte de dentro de tu estrategia, cuál es la meta a la que le quieres apostar para 2030? Yo estoy muy seguro que los planes que tenemos en Diaco, el músculo financiero de la compañía, que optó por invertir en Colombia, creyendo en el futuro de Colombia, en la construcción de este país que tiene muchas oportunidades en infraestructura, en vivienda. Entonces la compañía está segura de que va a invertir en este país. Y los planes que tenemos, vamos por un camino que es el camino de sostenibilidad y vamos a ser cada vez más fuertes ahí. Entonces estamos muy seguros de que vamos a construir una historia conectada con una cadena de economía circular y que cada vez más va a estar fortalecida por todo lo que hemos hecho. Entonces ahí voy tranquilo. Yo creo que el desafío más importante, y quisiera aprovechar ese espacio para compartir, es el desafío de generar la conciencia de lo que estamos hablando acá en las personas, en otras cadenas. Entonces te cuento, en 2023 nosotros sacamos una DAP. DAP es una declaración ambiental de producto. ¿Qué significa esto? ¿No? Es una decisión importante. Ese es un certificado que es un certificado que sigue reglas internacionales, Ujú. que evalúa todo el ciclo de vida de tu proceso de producción, desde el consumo de energía, de materiales, origen de los materiales, cómo tú haces el procesamiento, qué hace con los residuos, qué afectaciones tiene tu producto en toda la cadena. Y desde ahí nosotros abrimos completamente nuestra empresa, los números, los datos. Entonces viene una empresa tercera que es certificada, reconocida, que hace la investigación y nos muestra a todos qué impactos ambientales generamos nosotros para producir el acero. Y ahí están los números. ¿Qué afectaciones tenemos en la agua, Claro, en el aire, en todos los temas, ecosistemas en todo. en Ujú. todos los ecosistemas? Imagínate que en 2023 nosotros sacamos la DAP, somos los únicos que tenemos una DAP en Colombia. La varilla de Diaco es certificada, primero, que 98% de su origen, de sus matérias-primas, son de origen reciclada. También certifica todos los impactos que tenemos. Listo. Excelente. Nosotros presentamos esta DAP, está disponible para todos conocer los impactos de nuestro proceso, pero que tanto isso é valorado por la sociedade em uma decisão de compra, Ujú. ¿sí? E quando salimos a visitar clientes, construtoras, explicamos que passa, que nós temos uma DAP, hablamos de nosso produto, a discussão, a decisão de compra não passa aún por aí. E quando salimos a investigar por quê, aí creio que está nossa tarefa para 2030. Cada vez mais generar conhecimento a la gente, generar consciência de esto. E creio que aí o governo hace um papel fundamental. E Colômbia tem uma hoja de ruta para a construção sostenible muito interessante. Essa hoja de ruta nos dá referências de que deve passar de aqui a 2030, de aqui a 2040, 2050. Vou dar-te um dado deste estudo que fizeram. Imagínate que de hoje a 2050, ou melhor, se estima que 40% de las viviendas necessárias de aqui a 2050 há que construir. 40%. Es un montón. El sector de construcción es uno de los que más generan emisiones de Sí, CO2. sí. O sea, si no generamos ya
a consciência de construir de maneira sustentável, vamos a construir hasta 2050 40% de maneira que não é a mais La propia, adequada, ajá. mais apropriada. Então, cumprir, entender bem como nós podemos cambiar este cenário. E aí, creio que nós, desde a produção do acero, do cimento, temos que construir essa história, transformar esta realidade do setor de construção civil. Este é um trabalho importante que temos que fazer. Em Diaco, quando miramos as metas que estão aí, puestas para 2030, se alguém vai construir com o acero de Diaco, já cumpre todas. Já temos a DAP, já cumprimos com os percentuais necessários de materiais recicláveis, já cumprimos todo. 2040 já cumprimos todo. Já estamos trabalhando com o que o setor de construção civil de viviendas necessita para também cumprir suas metas. Aí estamos dando as condições para que todo o setor esteja alinhado e trabalhando de maneira sustentável. Aí estamos trabalhando e seguro que vamos antecipar cada vez mais estas condições. Bogotá, a alcaldía de Bogotá sacou um decreto este ano importante, um decreto de ecourbanismo, o decreto 582, creio, que é o número, por exemplo, já define que as construções novas têm que seguir ou cumprir aspectos ambientais de los materiais que se utilizam. Okay. Aí estamos nós listos para apoiar a estas construtoras para que estejam alinhadas e cumprindo os objetivos. E creio que esses decretos que vão, de alguma maneira, exigir que as construtoras e as construções sejam cada vez mais certificadas e sejam mais sustentáveis, isto vai crescer. E vai crescer de maneira muito rápida, porque não temos mais tempo. Sim? As emissões, o impacto ambiental global já está caracterizado e nós não podemos esperar mais. Então, quando falamos de 2030, 40, 50, claro, temos a consciência e já estamos bastante fuertes, bem posicionados para os temas do sector, mas já estamos trabalhando em como vamos impactar e como vamos dar condições para que a cadena, todo o sector de construção, já esteja em condições de sacar cada vez más edificaciones sostenibles. Sí, entiendo un poco lo de las constructoras. Están velando mucho por... Yo tenía aquí dos empresas de infraestructura y de construcción. Una es Constructora Bolívar, que ha tenido un interés muy fuerte en certificar su vivienda de interés social con EDGE. Creo que es Ok, como su certificación así. clave ahorita. Y tuve también la posibilidad de tener aquí a Soletanch Bachi, que ellos son de cimientos, creo que van muy alineados con, creo que son clientes para Son ustedes, clientes nuestros. de cómo ellos también han ido transformando el negocio porque son conscientes de la necesidad de esto en el mediano o en el inmediato plazo, ya no es ni siquiera como en el largo plazo, no, eso es ya. Citasse dos clientes com muita consciência Sí. ambiental. Soletante é um cliente que temos DAP, se não temos, nós somos os Sí, preferidos el deles. director ejecutivo tiene Sim, tem uma sí, y consciência un convencimiento de muy, muy claríssima. Eu interesante. estive com eles e é muito, muito, muito rico, muito chévere poder sentar-se com pessoas e um setor que está muito conectado e trabalhando de maneira séria. E aí estamos, creio que esse é o caminho, sim. Entiendo que estás conectando y estás pues como concentrando todos los esfuerzos en que las empresas entiendan la importancia de las alianzas. Yo lo veo así. Alianzas y sinergias, ¿no? Alianzas estratégicas que nos van a permitir complementarnos desde nuestra fortaleza de negocio, ¿sí? Em, Algo que, bueno, ya aquí hablamos de dos clientes tuyos, o bueno, o del grupo como tal, o de la compañía. em, pero creo que todavía hay muchos líderes que no lo entienden así, ¿sabes? Que como que no ven que hay una oferta de valor en alinearme contigo. Te quiero hacer una pregunta. Si yo soy una compañía, quiero poner este ejemplo y quisiera que me dijeras cómo puede funcionar. Si yo soy una compañía de manufactura que produce neveras, te escuché el tema de la nevera,
Y yo digo, bueno, ¿cómo trabajaríamos para dar ejemplos y que la gente entienda puntualmente cómo es esto? Y es, yo te entrego a ti la nevera completa y tú la desbaratas. Te pregunto es porque sé que hay un integrante de esa nevera que es sumamente contaminante, que creo que es como la espuma. La Bueno, espuma sí. perdóname si estoy diciendo aquí una torpeza, pero entiendo que eso es un elemento muy contaminante que a veces las mismas empresas que producen neveras dicen como, ¿y qué hago yo con esto? Si no sé cómo. En este caso, por ejemplo, yo te entrego a ti la nevera completa o te la entrego porque entiendo que ustedes también desarman, pero pues no sé hasta qué nivel lo llegan a hacer. No, este equipo, es interesante este caso de la nevera, ¿no? Porque es un ítem muy contaminante, justo por las espumas, Ujú, ¿sí? E incluso hemos desarrollado con el gobierno un programa en el pasado para medir y también tener un poco más de conocimiento de lo que pasa ahí. Pero, en resumen, si nosotros recebemos una nevera completica, somos capazes de separar completamente, ¿sí? Todo que son materiales não ferrosos, por ejemplo, cobre de los motores, aluminio, separamos las espumas, los plásticos, completamente de manera industrializada. Nuestra fragmentadora, cuando tú la pones el material ahí, sale todo porque tienen distintas maneras de separar el acero de los demás materiales, por densidad, por si son magnéticos, si no son. ujú. O sea, es un equipo completo que hace toda la clasificación y separación de estos materiales para después, de alguna manera, buscar la destinación adecuada. Pero somos, sí, capaces de sacar una nevera y entregar todo separado de lo que está presente en este. ¿Y qué tratamiento le das a esta famosa espuma? Hoy día, ¿qué solución le están dando a esa espuma? Este es un tema importante, porque de hecho las espumas, la destinación final es más complicada, más compleja, porque si tú vas a países más desarrollados, yo estuve, por ejemplo, en una planta en Japón, donde ellos a través de la quema de estas espumas generan energía y tratan los gases de manera adecuada, ¿sí? Todo que es emisiones de SOx, NOx, ¿sí? Que son gases bastante nocivos a la salud, eso tiene que hacer de manera adecuada. En Colombia todavía ese es un desafío, porque no tenemos ninguna compañía para generación de energía a partir de esto. Pero las cementeras, las compañías que producen cemento ya están más adecuadas y pueden consumir estos materiales de manera más adecuadas, ¿sí? El tema es que no pueden estar contaminados con ningún metálico. Entonces, Ok. ahí nos toca trabajar en la separación de manera súper eficiente para que podamos disponer estos materiales para que las cementeras puedan producir, utilizar en la producción del cemento de manera adecuada. Y ellos claramente tienen sus procesos de tratamiento de gases y van a dar una destinación adecuada. Pero en Colombia esa es la única vía que tenemos hoy, adecuada de tratar espumas, por ejemplo, ¿sí? Me gustaría un día poder contar con una planta de generación de energía teniendo estos materiales como fuentes. Wow. Pues Mauro, muchas gracias. Creo que aprendí un montón el día Sí. de hoy. Eh, y pues contarles que Diaco es una compañía que ha aprovechado las necesidades del planeta para sumarlo a su modelo de negocio y convertirlo en una oferta de valor. Muchísimas gracias por haber venido. Con mucho gusto. Por aquí serás bienvenido nuevamente cuando vas avanzando con me dices que es un parque Parque de de generación de generación. energía ¿Y ese lo van a ubicar en la solar. planta? ¿Dónde está la planta en Boyacá? Estamos buscando lo más cerca posible, Zona de buscando impacto. un sitio adecuado para hacer la generación y la transmisión de la energía para nuestra planta. Sí, pero debe ser más cercana a nuestra planta en Tuta. Pues una invitación para que conozcamos más acerca de ellos, de esta compañía Diaco, y ver cómo han generado valor social, económico y ambiental alrededor de sus acciones y de su operación diaria. Muchas gracias, Mauro.